Estúpido Cupido fue, si mal no recuerdo, la primera teleserie de época. ¿No? La primera cosa que había incursionado fue con La Sor Teresa, pero que fue una miniserie. Y se construyó, fue como la primera gran producción de TVN, bien arriesgada. Se construyó un pueblito camino al Cajón del Maipo. Se construyó un pueblito, ¿no es cierto?, con una estética de los 60, una estética bastante yankee de los 60, pero claramente reconocida, un poco como la estética, ¿no es cierto?, de la revista Ritmo, de alguna forma, ¿no?, de la época, que recogía, claro, que recogía toda la nueva ola norteamericana. Eh, y ahí había un locutor, que era el Jaime Salvatierra, que tenía la radio local, bueno, que obviamente era un tipo abierto a la tecnología, abierto a la radio, un tipo que lleva la radio a ese pueblito, ¿no es cierto? Que arma programas de conversación con la gente del pueblo, una radio súper comunal, digamos, el concepto de radio comunal que tenemos hoy día, eso era. Y claro, y tenía, si bien no se hablaba de política necesariamente, él era un tipo progresista, digamos, era un tipo de los nuevos tiempos, ¿no? Y eso le permite también le permite enamorarse o comprender que puede existir el amor entre un célibe y, no sé, y una religiosa. Entonces ese personaje lo trabajé con Miguel Dabañino. Lo visité muchas veces, él me fue mostrando cómo funcionaba en la radio, o en las radios más de la época, digamos, porque él había sido una estrella en esa época. Y bueno, él me fue introduciendo en el tema de la radio. ¿No? Y nada, pues después era una teleserie claro, que era un pueblito bastante conservador, como su forma de vida, más bien agrícola, diría yo. Eh, y esta relación con la monja fue un flechazo importante para mí, para el personaje de Jaime. Y bueno, entonces Jaime Salvatierra, claro, sufre o no sé qué le pasa, pero se flecha con el personaje de la Claudia Girolamo, de la monja. Porque también era una monja, no era una monja cualquiera, era una monja que también tenía un discurso respecto a la vida terrenal, también, diría yo, como progresista de alguna forma, en el sentido de que no es solo Dios el tema, sino que el desarrollo del ser humano y el desarrollo de la fe en el ser humano. Entonces, esos elementos a mí me fueron haciendo clic, ¿no es cierto? Y me interesaba mucho conversar con ella, además era amante de la música, en fin. Y bueno, y también tenía esa teleserie, la maravilla de la época, que era la música justamente, y los bailes. También ahí tuvimos clases de rock and roll que la sufrimos, pero como condenados, porque el rock and roll es maravilloso, pero es bien complejo. Y tuvimos ahí unas sesiones de rock and roll y hacíamos fiesta en la teleserie, ¿no es cierto? Y teníamos que más o menos pintar bien al mono. Así que también fue bien exigente en eso. Esa teleserie fue sobre todo exigente para los actores, así como el violín en la anterior, en este caso fue el baile de la época, los bailes de la época. Y sí, pues yo como les contaba, me hice asesorar por Miguel Dabañino y estaba también Jaime, que el hijo también hacía un personaje ahí, un asistente en la radio, me parece que era. Y ¿qué más? Bueno, había un personaje entrañable ahí, estaba el cura que hacía Mauricio Pesutich, que era un cura loquísimo. Después, bueno, ahí fue el debut de la Claudia Burr, que era una escolar revoltosa que se escapaba, que era hija del alcalde, que lo hacía, me parece que con Lucho Alarcón, ¿sí? Y en fin, pero fue una teleserie que para mí yo creo que
por la razón que gustó muchísimo es por la época, porque una época, sobre todo de la mano de la música, que es una época muy, muy vital, muy tiradora para arriba. Y el tema de explorar qué pasa en una relación amorosa, ¿no es cierto?, entre una religiosa y uno religioso, digamos. Claro, si bien la pareja juvenil principal, ¿no es cierto?, de la teleserie era Rudolfi con la Carola Fadich, esa era una historia como de amor más o menos tradicional dentro de una teleserie. La historia que llamaba la atención, obviamente, era esta subhistoria, ¿no es cierto?, o esta historia secundaria, por llamar así, pero entre la monja y el locutor, que al final, claro, va creciendo, ¿no es cierto? Y yo no me acuerdo ya cuál es la escena final de la teleserie bien, pero me acuerdo de mi escena final con el personaje de la Claudia, que lo tengo concebido como la escena final de la teleserie, pero estábamos los dos como a la orilla del mar y ahí el personaje de la Claudia me dice finalmente que decide continuar como monja y al servicio de Dios, digamos, y una escena muy bonita en que obviamente mi personaje le había suplicado que se quedara con él. Entonces, pero era una escena muy bonita porque evidentemente ella siente un amor profundísimo por Salvatierra y se nota. Hay personajes que son amores, que al vivirlos se quedan en nuestra voz y en nuestro cuerpo. Esos que logran hacer llorar y reír escandalosamente. O quizás aquellos en los que nadie se fija, pero que a los actores y actrices nos atrapan para siempre. Estos son los personajes que interpretamos intensamente, los que se quedaron en nuestro corazón. Escucha cómo nacieron y crecieron esos personajes inolvidables aquí en el podcast Chile Actores.